Muy buenas noches. En la noche de hoy le vamos a hablar del desarrollo del lenguaje, tarea 3. Mi nombre es José Paola Guzmán Marieta. La tutora es María Alejandra Silvera, estoy de la Universidad de Concepción. En la noche de hoy le vamos a hablar de objetivos. Diferencias los conceptos entre habla y el lenguaje. Identificar los trastornos del lenguaje y habla. Conocer los diferentes tipos de comunicación que existen. Introducción. A través de este trabajo se espera obtener un conocimiento más profundo de la diferencia entre el habla y el lenguaje, así como identificar posibles barreras y comprender los diferentes tipos de comunicación. Diferencias entre el habla y el lenguaje. Habla requiere de las normas de la lengua para ser comprensible. Está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. Exposición individual de la lengua. Se manifiesta independiente la palabra hablada o escrita. Lenguaje. Requiere de la lengua y el habla para ser expresado. Es un patrimonio universal. Es una habilidad innata. Puede ser verbal, habla y escritura, o no verbal, símbolo o imagen, gesto. Trastorno del lenguaje. Trastorno del habla y lenguaje. En el transcurso del desarrollo, los niños y las niñas pueden tener algunos problemas con sonidos, palabras, oraciones. Sin embargo, la mayoría puede usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad. También es importante saber que el desarrollo del lenguaje tiene diferentes partes. Los niños podrían tener problemas con una o más de ellos. Problemas para entre lo que dicen otras personas, el lenguaje receptivo. Centro para el control del desarrollo infantil, problemas comunicar los pensamientos utilizados en el lenguaje expresivo. Trastornos del habla, dificultad para hacer una palabra o las oraciones fluyan sin problemas con el tra, tra, trata, tartamudeo o el balbuceo. Lenguaje, dificultad para formar correctamente palabras o sonidos. Trastornos del lenguaje. Trastornos del procedimiento auditivo y dificultad para entender el significado de los sonidos en el oído o enviar al cerebro. Afasías y de dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una lesión cerebral o como una función cerebral. Tipo de comunicación. Comunicación verbal es aquella donde nos expresamos a través de las palabras y esta puede ser oral o escrita. Lenguaje oral son los sonidos que utilizamos para hacer palabras, como por ejemplo cuando realizamos una llamada con un amigo, cuando presentamos un discurso frente a un público. Lenguaje escrito es un sistema compuesto por signos geográficos alfabéticos con las palabras y los números, como por ejemplo cuando escribimos una carta o un cuento. Comunicación no verbal es la que comunicación no verbal es la información que transmitimos mediante el lenguaje corporal, gestos, expresiones faciales. Lenguaje mímico emplea gestos faciales, manuales y corporales para hacer expresados sus ideas, pensamientos, como por ejemplo los emojis y los lenguaje
Pictóricos es un sistema organizado de elementos que constituye un cierre de códigos con los visuales, sen- sensoriales y estos son comunicas un mensaje como por ejemplo, como cuando viajamos por carretera podemos observar las diferentes señales de tránsito. Las que cuando nos dicen pare, siga, o los semáforos, o cuando nos indica llegamos a Santa Marta, Barranquilla, Bogotá o así sucesivamente. Muchas gracias.